Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu de Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu de Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu de Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 al espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu de Nazareno. Buenos días, Tino, buenos días María Chaparro. Aquí estamos nuevamente, amados hermanos, hoy martes, amados hermanos. Martes 26. Quedan 5 días y se nos fue marzo. Oh, ya empezó, hermanos queridos, ¿verdad? El cambio de clima, ya cambiamos de estación, amados hermanos, y qué lindo es, amados hermanos, el clima que Dios nos ha dado en el Uruguay, ¿verdad? Con esas 4 estaciones, qué lindo, amados hermanos. Ya se nos fue el verano, ya comenzó el otoño, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por Carlos Méndez, que está allí. Un abrazo grande, Carlitos, y que el Señor nos hable a todos en esta mañana, ¿verdad? Que es lo más importante. Venimos a comer palabra, venimos a recibir palabra, amados hermanos del Señor, porque tenemos que crecer juntos, ¿verdad? Buenos días, Martín Cuitiño, buenos días, la paz del Señor con toda tu familia. Y hermanos, no hay nada más lindo que la palabra de Dios. Y el otro día me hacían una pregunta, y yo tuve que orar, buscar a Dios, ¿verdad? Que Dios me diera la palabra por esa pregunta. Es muy sencillo para muchos, pero nosotros acá no podemos hablar por hablar. Buenos días, Raquelita Montero, un abrazo. No podemos hablar por hablar, tenemos que hablar lo que dice la palabra y tener temor de Dios, ¿verdad? Tener temor de Dios, porque eso es lo principal, hermano. Y la pregunta fue, ¿se pueden bautizar los niños? ¿Se pueden bautizar los niños? Mira qué pregunta me hicieron el otro día. Está hace un par de días atrás, ¿verdad? Está escrito allí en pantalla. Y está bien que hagan preguntas, ¿verdad? Me exigen a mí, ¿verdad? Me exigen a mí
para yo buscar realmente la respuesta, ¿verdad? Así que toda pregunta que tengan, si no está contestada al otro día, esperen unos días, yo les contesto la pregunta. Aquí vemos, hermanos, el caso de Jesús. Jesús no se bautizó cuando era niño. Jesús se bautizó a los 30 años, ¿verdad? Cuando tenía uso de razón y sabía discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Sabía discernir lo que era pecado y lo que era santo. Y allí Juan, hermanos, en el desierto, como dice acá en Mateos 3:4, para no estar leyéndolo todo, dice, vamos a leerlo del 3:3, dice así, pues este es aquel en quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Aquí, hermanos, ya vemos que un niño, ¿verdad? Sabemos que tiene el pecado original de Adán y Eva, ¿sí? No sabe discernir entre lo santo y lo profano. No sabe discernir, amados hermanos. Entonces un niño, amados hermanos, no lo podemos bautizar. Pero vamos a ir a la otra parte. No se apuren, dejen que les explique. El niño tiene que tener uso de razón. El niño, todos los niños, yo tengo hijos, fueron niños. Ven a los papás que se bautizan, ve a las iglesias que van y bautizan, y los niños quieren bautizarse. Desean con locura bautizarse, ¿verdad? Ahora, hermano, uno sabe si el hijo ora, si el hijo lee la palabra, si el hijo va a la escuelita dominical, si hasta está metido entre las cosas de Dios, ¿verdad? Y otros lo van a bautizar porque el niño desea bautizarse. Y después que se bautizó, ni siquiera pisa la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Tener discernimiento. Tener discernimiento. ¿Por qué, hermano? Porque a veces le hacemos daño a aquellos niños que bautizamos. Porque después, hermano, que una persona se bautiza, le va a pasar lo mismo que a Jesús. Va a venir la prueba, va a venir el desierto, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos entender eso. Pero vamos a ver qué nos dice allí Mateo 3:8. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Les decía Juan para que se bautizaran. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? No era ir y bautizarlos así nomás. Miren, hay un libro que se llama Cerdos en la Sala. Prácticamente ya no se consigue más. Tal vez por internet se podría conseguir. Ese siervo que habla, amados hermanos, habla claro de todo esto. Y él dice, amados hermanos, que muchas veces nosotros, sin las personas estar arrepentidas, ¿verdad?, las bautizamos. Y las bautizamos con demonios adentro porque no fueron libres. Y eso yo lo he visto, ha sucedido. En bautismo en agua las personas se manifiestan, ¿verdad? Se manifiestan endemoniadas porque no fueron libres, ¿verdad? Una vez estaba, amados hermanos, con la congregación nuestra bautizando
y estaba otro pastor que no voy a dar el nombre, estaban bautizando y él le decía a la gente que estaba en la playa allí, le decía, todo aquel que quiera bautizarse, venga y bautícese. Un error, un error, un error. La persona tiene que estar arrepentida de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Pero sigamos viendo algo fundamental. Aquí en el 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. A Juan se le oponía, no era un niño. Miren lo que pasa. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Se dan cuenta que Jesús no era un niño, ya tenía 30 años, tenía uso de razón, sabía discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Y qué es lo que le agradaba a Dios, que uno se arrepintiera. Y ahí sigue todo el proceso de que Jesús, cuando sale el agua, ve al Espíritu Santo en forma de paloma que viene sobre él y permanece sobre él, y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, hermano, hay una cosa que tenemos que entender, hay una cosa que tenemos que comprender, que no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, pero está como profecía doble, una para la venida del Señor y otra para los postreros tiempos. Y la cosa ahí cambia. Ahora van a ver. Pero yo quiero que ustedes entiendan Mateo 3:11. Allí Juan habla, Juan el Bautista. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá Dios nos habla que tenemos dos bautismos. El bautismo de arrepentimiento, que es sumergión en agua. Vamos a un río o vamos a un lugar donde haya agua, ¿verdad? Y allí, hermanos, el cuerpo tiene que estar todo sumergido bajo del agua. Bautismo es sumersión. Cuando vemos el catolicismo, los bautizan a los niños, que no es bíblico, que no está en la palabra de Dios, tirándole agua, ¿verdad? Y con una vela. La Biblia habla en Apocalipsis 22 que no podemos agregar nada ni sacar. Quiere decir que ellos están agregando cosas como religión. Religión es todo aquello que pone costumbres humanas dentro de la palabra de Dios. El catolicismo, ¿verdad? El Imperio Romano, amados hermanos, bautiza a los niños cuando los niños no tienen uso de razón y no es bíblico lo que dice que hacer ellos. Y uno lo ha visto, ¿verdad? Echándole un poquito de agua y una vela. Sin embargo, el bautismo en agua es sumergión. Tienen que sumergirte en el agua y allí simbólicamente quedan todos tus pecados, ¿verdad? Enterrados en el agua. Y sos una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me hicieron, hermanos, tenemos que escucharla, poner mucha atención. Porque conforme al Nuevo Testamento, el niño chico no se puede bautizar. Pero ahora vamos a una profecía, que es una profecía doble, que es para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, es una profecía, para la venida de Jesús, la lluvia temprana, pero también es para la lluvia tardía. Y esta lluvia tardía va a ser, hermanos, maravillosa, maravillosa. Vamos a Joel, hermano, Joel 2:28. Allí quiero aclarar a esa mamá que me preguntó si podía bautizar al niño.
Dice así, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Miren lo que dice acá, sobre toda carne. Ahora, si nuestro Señor Jesús, que es el único que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí?, bautiza a un niño con el Espíritu Santo, ¿no lo podemos bautizar en agua? Claro que sí, claro que sí, amados hermanos. Por eso, el bautismo en agua, nosotros lo tenemos que entender, amados hermanos, que Dios hace como Él quiere. Si Dios quiere bautizarte en el Espíritu Santo, ¿quién le puede negar a ese niño que no se bautice en agua? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, conforme a lo que habla Mateo, amados hermanos, un niño no se podría bautizar. Pero en la unción poderosa, en la lluvia tardía con relámpagos, que es lo que está hablando acá, aquí, hermanos, los niños van a ser bautizados en el Espíritu Santo y por lo tanto nosotros tenemos que bautizarlo en agua. Ahora, yo lo dije recién, vuelvo a repetir, si un niño, vos ves que ora, que lee la palabra, ese niño se está metiendo en las cosas de Dios, allí junto a los que están en la iglesia, a los obreros, y siempre está colaborando, siempre está ayudando, ¿verdad? Como padre o como pastor, si ese niño te pide, quiero bautizarme, ¿se lo vas a negar? No se lo podés negar, porque ese niño está buscando de Dios. Mira, hermanos, en Brasil, que es el caso que yo veo más, he visto en Chile, pero en Brasil es algo maravilloso ver los niños hablando en lengua angelicales, cantando y alabando a Dios, amados hermanos, ministrando, imponiendo manos. Son niños, son niñas, amados hermanos. Pero aquel niño, que es un niño travieso, aquel niño que no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Si él viene porque vio que la amiguita se bautizó o el amiguito se bautizó, vos tenés que decirle, vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. ¿Sí? Papá te va a dejar, mamá te va a dejar que te bautices, nos vamos a gozar viéndote bautizarte, pero vamos a esperar un poquito más. ¿Sí? Que vos entiendas lo que está bien y lo que está mal. Pero hay niños, hermanos. Miren, lo voy a nombrar. Mariana Renovada tiene a su hija Vicky, amados hermanos, que busca de Dios horas, vigilias, ayuno, lee la palabra, estudia y está siempre allí buscando de Dios. ¿Verdad? ¿No se puede bautizar a esa niña? Claro que sí. Mi sobrino Juan Pablo, hijo de Tino, y mi hermana Cristina, estábamos en Buenos Aires, hermanos, y había venido Ronald Shore y estábamos en un estudio de un mes allí. Y hermanos, Juan Pablo, mi sobrino, estaba al lado mío. Yo lo tenía agarrado de la mano. Estábamos todos orando por el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando quise acordar, tendría 5 años, 6 años, ¿verdad? Empezó a hablar en lengua. Yo lloraba, hermano, ver a ese niño hablando en lengua. Me partió el corazón el Señor de tanto amor y tanto gozo por mi sobrino. Ahora, ¿no se puede bautizar en agua? Por favor. Si Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser sabios. Por eso, no me acuerdo el nombre de la hermana que me preguntó, pero espero que esté mirando, que lo llegue a ver el video. Tenemos que ser sabios.
Hay niños que vienen a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Aún vienen pataleando, ¿verdad? Y para que se calmen, las mamás le dan el celular y están dentro de la iglesia con el celular, con el celular. Les falta respeto a Dios. ¿Podemos bautizar a ese niño? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Ahora, si Dios lo toca, por más bandido que sea, y lo bautiza en el Espíritu, o te habla y te dice, bautizalo, bueno, ahí la cosa cambia. Por eso es una pregunta, hermano, que tuve que meterme en el río, porque no podemos dañar a un niño, pero tenemos que hacer las cosas como Dios manda. ¿Comprende? Por eso es lindo que me hagan preguntas. Si yo pueda contestarlas, se les voy a contestar. Y si yo no puedo contestarlas porque no está dentro de mi capacidad, tengo pastores amigos que siempre estamos pidiéndonos consejos, ¿verdad? Y no estamos solos. Tenemos pastores amigos, tenemos un grupo de pastores, hombres de fe, y allí vamos con los problemas y salimos clarito a través de la palabra. Por eso, toda pregunta que tengan, amados hermanos, háganla. No se queden con nada. Yo tenía que haber preguntado. No, pregunten, no tengan miedo, no tengan miedo. Creo que está contestada, ¿verdad? Toda la gloria para Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creo que está contestada la pregunta, hermanos, y estamos en esa gloria postrera. Estamos en el tiempo de la visitación de Dios. Hermanos, y hay algo que, leyendo la palabra, yo veía los discípulos del Señor. El Señor pasaba, estaban limpiando las redes, estaban trabajando, y el Señor dijo, ven, sígueme. Dejaban todo por el Señor. Dejaban todo. Ayer puse un video de Gigi Ávila, ¿verdad? Donde tenemos que ser dignos de Dios. Y a veces, hermanos, nos cuesta despegarnos de las cosas que están alrededor nuestro. Nos cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que tomar una decisión. O Dios o la familia. O Dios y los negocios. O Dios tal cosa y tal otra. ¿Verdad? Decía Gigi Ávila, y es bíblico. El que no deja padre, madre por mí, no es digno de mí. Y muchas veces estamos enredados y despreciando el ministerio que Dios nos ha dado. Y ese ministerio fue desde antes la fundación del mundo que Dios te escogió para darte los talentos, los dones y el ministerio. ¿Comprenden lo que quiero decir? No desprecies lo que Dios te ha dado. Amado hermano, amada hermana, mira que el Señor te ama, pero te quiere trabajando en su viña. Nunca te olvides, hermano querido. Dios te quiere trabajando en su viña. No es ir a la iglesia por ir. No. Tenemos que ir dispuestos a hacer algo. Aún agarrar la escoba sin que nadie te diga nada y limpiar los baños. Tiene que nacer en tu corazón el servicio a la obra de Dios. ¿Comprende? Dice que cuando Él venga, nos tienen que encontrar trabajando en la viña. Y en la viña hay una cantidad de trabajo para hacer en la viña. Una cantidad. Y en el Viejo Testamento habla de cuidar la higuera. ¿Qué es la higuera? Es la iglesia. Hoy día, cuidar la higuera. Pero ¿a cuánto no le importa la higuera? Están siempre sus problemas, sus negocios. Todo está primero antes que Dios. Comprarse esto, comprarse aquello, comprar lo otro. Hermanos, y no se interesan de la higuera.
No estoy hablando de la higuera que pertenece a Israel, sino lo que dice en el Antiguo Testamento, cuidar la higuera, ¿verdad? Que también significa Israel, pero para nosotros es la iglesia hoy, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo final. Ayer, hermano, estaba escuchando un hombre mayor, no un hombre que no tenía conocimiento bíblico, y, hermanos, vio antes de la venida de Cristo el cielo. Dios le mostró su venida y le mostró el día después. Y ustedes saben, hermano, que yo, escuchando eso, y lo sentía en mi espíritu que era verdad, lo sentía en mi espíritu que era verdad, estaba tan atento a lo que él hablaba. Estábamos con la sierva escuchando allí lo que este hombre, la experiencia que tuvo este hombre con el Señor. Me llaman por teléfono y perdí la página. Yo siempre, cuando hay algo importante, inmediatamente guardo, para después mirarlo todo. Esta vez no lo hice. Impresionante lo que el hombre hablaba. Impresionante. Él veía las potencias, los cielos moverse, donde los demonios bajaban con una furia hacia los cristianos que se quedaron. Era impresionante. En eso me llaman por teléfono. Perdí el programa, lo que hablaba este hombre. Pero unos percibían el espíritu, era una voz de alerta en el poco tiempo que nos queda. Una voz de alerta. A lo mejor no puse atención en el nombre de la persona para buscarlo por YouTube. No puse atención. Era tan emocionante lo que él estaba diciendo. Lo que él vivió, iba junto con su señora. Lo que él vivió, ¿verdad? Y me quedé con la mitad del mensaje sin escuchar. Habré escuchado, no sé, 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, pero aquello era Dios hablando a la boca de ese siervo. Por eso no tenemos, hermanos, que estar como Marta. Estamos en el tiempo de la visitación de Dios. Estamos en el tiempo de la visitación de Dios. No desperdiciemos la visitación de Dios. María, cuando Jesús la fue a visitar, y a Marta, ¿verdad? Vaya a saber lo que dijo María, porque María estaba atormentada con tanto trabajo. Tal vez le dijo, anda a atender, otra vez Jesús viene a casa, con todo lo que tengo para hacer. ¿Cuántas veces los pastores van a visitar y vos ves la cara de ellos, que no es de agrado que vayas a sus casas? A mí me ha pasado. Hablando con pastores, también los pastores hablamos lo mismo. ¿Cuántas son como María? Sin embargo, vos vas con un propósito porque Dios te envió, ¿verdad? Pero María salió gozosa. María salió contenta. No escuchó a la hermana y fue y se sentó a los pies de Jesús. Hoy estamos en el tiempo de la visitación. Tú tienes que ponerte en la balanza, o María o Marta. Marta, turbada por los quehaceres de la casa, porque todavía Marta se fue a quejar. Y Jesús le dijo, Marta, turbada por las cosas de la casa. María ha escogido la mejor parte. Como diciendo, yo no voy a ir a decirle que te ayude, yo vine para ser atendido y para hablar con ustedes, pero ella me está escuchando.
Hoy estamos en el tiempo de la visitación de Dios para ser preparados para el arrebatamiento. Por eso este programa que Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios. No es por casualidad el nombre del programa. Yo para poner un nombre a un programa, hermano, yo oro, clamo, gimo, para pedir, Señor, ¿cuál es el nombre? Y hoy, en los 5 continentes, la iglesia, estoy hablando a la iglesia, no a los del mundo. Como decía David Wilkerson, hoy hay que predicarle a los de adentro. Hay que enseñarle doctrina a los de adentro. Hoy Jesús está trabajando con todos nosotros, con los que están dentro de la iglesia. Que Dios, hermano, nos ayude, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Hay que hacer un tiempo para Dios, hermano, porque qué triste teniendo la salvación que la pierdamos. Y el día después será el lloro y crujir de dientes de los cristianos, porque el mundo no sabe ni lo que pasó. Tú sabiendo la verdad, que no te afirmes ahora. ¿Cuándo te vas a afirmar en el camino de Dios? ¿Cuándo? Explícame. Si este es el tiempo final, este es el tiempo final. Aún la ciencia, el presidente de Estados Unidos, hablando que hay que guardar comida, que hay que tener los autos llenos de gasolina por el eclipse que se viene. Están hablando una cantidad de cosas los científicos. Que vienen 3 días de oscuridad y que esto y que el otro. Y la iglesia, la mayoría, está con el traje de paseo. Hermano, yo no sé si ese eclipse será de 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos o de 3 días. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que tú y yo tenemos que estar preparados, agarrados de las manos del Señor. El mundo puede caer en un caos tremendo. Ahora tú como iglesia puedes caer en ese caos. No, hermano, no. Hermano, nosotros tenemos que estar preparados para lo que se venga, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Como dice el Salmo 91. Ahora, hermano, sí, con la peste anterior, el pueblo de Dios, la mayoría, no todos, ¿verdad? Estaban con miedo. Cuando la palabra dice que ni pestilencia tocará nuestra morada. Hermano, ¿qué será lo que viene? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿O tendremos que llorar en los rincones de nuestra casa por no obedecer a Dios? ¿Por qué somos así con el Señor? Cuando Él entregó su vida, cuando Él dio todo por cada uno de nosotros, no le importó la condición de pecado, no le condicionó nada. Él te amaba y entregó su vida para volverla a tomar. Ayer escuchaba a un pastor que hay que analizar, ¿verdad? Se toma lo bueno y se deja lo malo. Este pastor dijo, y hay que meterse en la palabra y meterse en la historia, que los judíos daban 40 latigazos menos uno, pero que los romanos daban 120 latigazos. Y que a Jesús le dieron 120 latigazos. Y cada latigazo sacaba un pedazo de piel y carne de su espalda, de sus piernas.
Ese sufrimiento lo llevó Jesús para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y nosotros no tenemos tiempo para buscar de Dios. No tenemos tiempo para estar los hermanos juntos y en armonía, donde Dios derrama bendición y vida eterna. ¿Qué le podemos decir al Señor si cada uno de nosotros tenemos una Biblia, el manual de vida, salido del corazón de Dios a tu corazón? ¿Qué le podremos decir al Señor? Hay muchos hermanos que no tienen tiempo ni de leer la Biblia. ¿Qué le podremos decir al Señor? ¿No será el momento de arreglar nuestras vidas? ¿No será el momento que la salvación es personal y decir, bueno, yo Señor te voy a seguir? Primero estás tú en mi vida. Qué triste sería, hermanos que me están escuchando, hermanas que me están escuchando, que viniera el Señor y tú te quedaras. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a organizar el tiempo. Señor, derriba toda barrera que se pone delante de mí para no hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermano? Que nos congreguemos. Que nos congreguemos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando yo no entiendo esto, hermano, me entro a enfriar y cada vez más, porque todos los hermanos juntos, hermanos, allí el Espíritu Santo nos fortalece, hermanos, nos acaricia, nos da conocimiento, nos da sabiduría, hermanos queridos. Por eso tenemos que ser sabios. Qué triste, hermanos, que nos quedemos. Qué triste. Debe ser lo más espantoso para un cristiano. Lo más espantoso. Quedarse. Escuché a otro pastor hablando sobre la venida de Cristo y él decía que los sufrimientos, escuchen bien, que los sufrimientos que se sufren en el infierno los llevó Jesús con su cuerpo, con su alma, a la cruz del Calvario. Los mismos sufrimientos que merecíamos nosotros dentro del infierno, lo llevó Jesús por ti y por mí. Sufrimientos del infierno, donde el gusano no muere, dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, esto es de vida o muerte. O lo tomas o lo dejas. Pero esto es de vida o muerte, no estamos jugando. Los pastores que predicamos la verdad no estamos jugando. Estamos llevando al pueblo al arrepentimiento, a que sepan los días que estamos viviendo. Amados hermanos, hermanos que se meten en cuentas y después no pueden pagar. Si viene Cristo y estás debiendo, y la Biblia dice no le debas nada a nadie. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Hermanos que tienen la ambición y la glotonería de este mundo. ¿Qué pasa si viene Cristo y estás debiendo? ¿Te irás? ¿Te irás? Cuando la palabra dice, no le debas nada a nadie. ¿Te has puesto a pensar eso? Y el Señor dice muy claro, hermano, teniendo el sustento y el abrigo, tenemos que estar conforme con eso.
Pero muchos de nosotros no estamos conformes con eso. Queremos más, queremos más, queremos más. Preparémonos, hermanos, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Cristo viene. Preparémonos de corazón. El primer mandamiento de Dios, a ver uno que me lo escriba ahí. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos demostrando eso al Señor? Estamos honrando su primer mandamiento y su segundo mandamiento. ¿Te pusiste a pensar si estás honrando a Dios? Si Dios es el que cubre todo tu corazón, o hay puertas abiertas donde hay cosas en esas puertas que a Dios no le agradan. Por eso, amado hermano, amada hermana, no podemos predicar por predicar. No podemos predicar por fama. No podemos predicar por dinero. Tenemos que predicar la verdad. Y a veces por predicar la verdad, te la dejan de costar. Pero bienaventurados sos delante de Dios cuando por la causa de Jesús te vituperan. Hoy está la apostasía tomando el control de todas las iglesias. Hoy el púlpito, hoy la plataforma donde está el púlpito, hoy no se honra. Y Dios baja su gloria. Dios baja su gloria. Desde la plataforma del púlpito hacia el pueblo. Hoy no se honra eso, hermano. Hoy cualquiera puede estar allí sin el consentimiento de Dios, pero sí el consentimiento de los hombres. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a entender que Dios ha puesto en mi corazón mensajes que no son agradables. No son agradables. Pero te llevan a la vida eterna. No son mensajes motivadores, como vemos hoy. Mensajes motivadores. Y la gente se va contenta. Mensajes motivadores que van a tu mente, pero no van a tu corazón. Y al no llegar a tu corazón, no hay transformación. No hay una vida nueva. No hay un genuino arrepentimiento. Como decía Juan, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú te preocupas de hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y cuando ves que fallás, porque todos fallamos, vamos a los pies de Cristo a pedir perdón, a pedir misericordia. Señor, te fallé. Señor, erré. Perdóname. Ayúdame para no hacerlo más. Los mensajes motivadores no entras en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Jesús y Nicodemo, está muy claro allí, cuando Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús, que era un maestro de los nicolaítas, de los saduceos y fariseos, vino de noche. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Jesús le habló espiritualmente. Y este hombre que era conocido de la palabra y se conocía la palabra de mapa a mapa y de tapa a tapa, dijo, pero Señor, ¿cómo
puedo nacer nuevamente siendo viejo en el vientre de mi madre. Uno le hablaba espiritualmente, el otro le hablaba carnalmente, ¿verdad? Y allí Jesús le habla en el 3.3 y después en el 3.5, y le dijo que si no naciere de agua y del Espíritu, no podía entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué hablamos? ¿Para que las almas se consagren? ¿O que las almas sigan viviendo con un pie en el mundo y otro pie dentro de la iglesia? Predicamos para que las almas sean salvas, amados hermanos. Eso es lo que Dios me ha llamado a mí. Que Dios, hermano, nos abra el corazón. Qué triste sería que si viniera Cristo te acordaras de estos mensajes y tú digas, pensar que escuché y no hice caso. Y tuve todo el tiempo del mundo para buscar a Jesús. Para buscar a Jesús. Tuve todo el tiempo del mundo. Y ahí es el llorar y crujir de dientes de los cristianos que se quedan. Porque ya no va a estar el Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo se va con nosotros. Y queda solamente para Israel el Espíritu Santo. El mundo ya no va a tener la gracia. El mundo ya no va a tener el favor de Dios. Sino que el mundo va a tener la ira de Dios. La ira de Dios. Y en esa ira de Dios podemos estar por no obedecer hoy, 2024, 26 de marzo, por no obedecer a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le puedo decir yo a Dios? Amados hermanos, me explico. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, que nos llamó para que nosotros anunciáramos, ¿sí?, a Jesús, las buenas nuevas. Pero el Evangelio hay que predicarlo completo. Jesús fue el que habló más del infierno. No hay un apóstol que haya hablado más que Jesús del infierno. ¿Saben por qué habló del infierno? Porque Jesús fue el que hizo el infierno. Y el amor de Él por ti y por mí y por la humanidad, ¿verdad? Ese infierno lo preparó para los ángeles caídos y para el mismo Satanás. Amados hermanos, Él vino a salvarnos del infierno, porque Él lo creó. Y Él sabe todo cuanto el infierno, porque Él lo creó. Por eso Jesús fue el que habló más del infierno. Y Satanás no quiere que hablen del infierno, porque así se lleva a la más cantidad de almas al infierno. Pero Jesús, en su misericordia, en su bondad, pagó el precio en la cruz del Calvario para salvarte del infierno, para salvarte de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Esta muerte carnal puede suceder en cualquier momento, pero Cristo vino a salvarte de la segunda muerte, que es separación total con Dios y a vivir en el infierno eternamente. A eso vino Jesús, a las buenas nuevas, a rescatarte.
Qué ingratos somos, ¿verdad? Qué ingratos somos. Que siendo Dios se despojó de su gloria para formarse hombre. Por ti y por mí, que lo despreciábamos, le dábamos vuelta a la espalda, no queríamos saber nada por él. Sin embargo, él puso su vida para volverla a tomar. ¿Comprendes? Qué ingratos somos. Algunos están mirando el reloj para que se terminen los cultos. Jesús no miró el reloj cuando estaba en la cruz de Calvario. No miró el reloj. Él esperaba su muerte en agonía. Él esperaba su muerte, que saliera su última gota de sangre, para luego entregar, cuando dijo consumado es. Había terminado la obra completa, redentora para la humanidad. ¿Tú entiendes eso? ¿Comprendes eso? Y siempre dejamos a Jesús de lado. Aún cuando éramos pecadores, Él no te dejó de lado. Y aún siendo pecadores, muchas veces, Él nos guardó, envió sus ángeles, nos libró de la muerte, nos libró de enfermedades, porque teníamos un llamado desde antes de la fundación del mundo. Él nos había predestinado para que fuéramos herederos del reino de Dios. ¿Por qué despreciás la heredad que Dios te da? ¿Por qué despreciás esa sangre que vertió en la cruz por ti y por mí? ¿Entiendes lo que quiero decir, hermano? Claro que son mensajes que nos gustan, pero yo sé que a ustedes les agrada lo que estoy hablando. Yo sé que ustedes quieren consagrar su vida para cuando venga Cristo irse con Él. O si viene nuestra muerte, nos vamos con Él. Por eso, hermano, hay que vivir como que Cristo viene hoy y al mismo tiempo que viene dentro de varios años. Tu vida tiene que estar consagrada día a día, porque no sabes cuándo van a venir a buscar, no sabes. El Señor nos abra el corazón, el Señor nos abra el entendimiento, nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de temor y reverencia a su santa presencia. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios. Que Dios nos haga entender, y como dice en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea santo, santifíquese más. A mí me falta un montón. Por eso todos los días voy a las rodillas. Todos los días. Límpiame con hisopo. Blanquea mis vestiduras. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Preocúpate de tu salvación. Preocúpate de tener las vestiduras sin manchas y sin arrugas. Porque con manchas y con arrugas no podremos subir cuando Cristo venga. Dedícate a la salvación, hermano, dedícate a la salvación. La salvación es personal. Mi suegro, sabiendo todo esto, le decía a mi suegra, adelante nuestro, no te hagas problema, Lupa, no te hagas problema. Cuando venga el arrebatamiento me agarro de tus pies. ¿Cuántos están esperando? Hoy no, más adelante. ¿Sabes una cosa? Lupa partió y no se pudo agarrar de los pies.
no se pudo agarrar de los pies. ¿Cuánto estamos esperando? No, aquellos jóvenes, no, todavía no, quiero disfrutar la vida. Quiero disfrutar la vida. Más adelante sí voy a seguir al Señor. Y no sabes, como joven, hasta qué día vas a estar acá en la tierra. No lo sabes, no lo sabe nadie. Que Dios nos ayude. Que puedan entender lo que hay en mi corazón. Hay dolor. Hay sufrimiento de ver a la amada del Señor como está. Hay dolor. No todos, pero la mayoría. No se dan cuenta que nuestro Padre vive en la hermosura de su santidad. En la hermosura de su santidad. ¿Cómo vamos a vivir como nosotros quieramos? Si tenemos un Dios santo, 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 que parece que podremos entrar. ¿Por qué te crees que Dios tarda su venida? ¿Por qué te crees que Dios no ha venido a buscar? Por amor. Porque todavía no estamos preparados. Todavía no estamos preparados. Todavía hay celos, iras, contienda, raíces de amargura. Y te puedo hablar una cantidad de cosas más. Él no ha venido por la condición nuestra. Pero llega el momento que Él va a venir. Y esas 5 vírgenes que no se prepararon, que no tuvieron aceite, en esa medianoche se quedaron. Que tú y yo no seamos esas vírgenes insensatas. Tenés todo el tiempo del mundo para estar en la presencia de Dios, para estar en el secreto de Dios. No desperdicies el tiempo. Los días son malos. No desperdicies el tiempo. Volvete al Señor. Volvé al primer amor. En ese pasaje que dice, has perdido el primer amor. Mira lo que dice. Mira de dónde has caído. El que perdió el primer amor con el Señor ha caído. Ha descendido. Por lo cual, arrepiéntete, dice el Señor. Volvamos todos juntos al primer amor. Tú y yo volvamos al primer amor. Porque el que perdió el primer amor ha caído de la gracia del Señor. Pero Dios nos da otra oportunidad. Por lo tanto, arrepiéntete. Mira de dónde has caído. Dios te quiere ferviente. Dios quiere que lo ames, que seas dispuesto para servirle. ¿Comprende lo que quiero decir? Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios abra nuestro corazón al entendimiento, nuestros oídos para escuchar su voz. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Por eso, Señor, abre mis oídos. Y que tu temor reverente entre en mi corazón a través de tu palabra. 2024, un año de muchos cambios. De muchos cambios. Prepárense. Prepárense. Sí, sí, hermana.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Has dejado tu primer amor? ¿No tienes a Dios en el primer lugar de tu corazón? Has caído de la gracia de Dios. Pero Dios te da una oportunidad, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti, y ahí se me corta, no puedo leer más, pero eso es lo que dice el versículo. Amados, les hablo porque los amo, pero más los ama el Señor. Le hablo porque Cristo viene. Y prefiero que muchos me odien, prefiero que muchos me critiquen, pero aquellos que tienen oído van a ser salvos. Y que Dios me ayude a mí a ser salvo. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con ustedes. Y bueno, nos veremos hoy martes acá en Jesús Prepara Mi Vida a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.